Dice la palabra del Señor: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. ¿Cómo nos dice el Señor? No temas, yo te ayudo. Verso 14: no temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los levantarás y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Diga esto conmigo, pero dígalo en primera persona. Pero yo me regocijaré en Jehová, me gloriaré en el Santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Amén. ¿Cuántos se alegran por esa palabra? Es hermosa esa palabra. Gracias, Señor, por esta palabra. Dígale: Señor, gracias por darme una palabra de gozo, de fuerza, de fe. No temeré, el Señor está conmigo. Yo me alegraré en mi Dios. Dígalo, declárelo: yo me alegraré en mi Dios, porque el Señor sacia mi alma, el Señor sacia mi sed. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. El doctor Max Lucado ha hecho varias películas y ha escrito también varios libros. Y hace una película, en una de ellas cuenta la historia de una oruga llamada Ernie. ¿Cuántos han visto la película de Ernie? Y es también para los niños especial. Entonces, él cuenta la historia o expresa cómo es la vida de las orugas. Y ahí está, la oruga siempre está viendo a otros insectos, viendo las mariposas, siendo un gusano y anhelando ser como uno de esos, de los otros insectos, como una mariposa de bonitos colores, ¿cierto? Como un escarabajo lleno de colores brillantes. Y otros insectos, miraba la hormiga y quería ser como la hormiga porque la hormiga tiene fuerza, ¿sí? Miraba los insectos de bellos colores, los que podían volar, pero siempre se menospreciaba a sí misma porque decía: yo, una oruga, ¿sí?, que no puedo correr rápido, que tengo que estar comiendo hojas, que no puedo volar. Y estaba menospreciándose a sí mismo. Hay un gusano de seda, y es el nombre común de las larvas productoras de seda de cualquiera de varias especies de mariposas nocturnas. Las larvas que salen del huevo en 10 días miden solo 0.6 centímetros de longitud. Se alimentan de hojas de morera blanca, naranjo, de luciana o de lechuga.
Las orugas de gusano de seda alimentadas con hojas de morera son las que producen la seda de mayor calidad. Hay una que la longitud de una única fibra que forma el capullo va de 300 a 900 metros, ¿sí? Y el gusano de seda atraviesa una fase de pupa de unas 2 semanas de duración y luego emerge como una hermosa mariposa. Entonces, a veces nosotros estamos también como la oruga lamentándonos, pero no sabemos que hay un proceso, así como la metamorfosis, ¿cierto? Hay un proceso también en el cual este gusano es transformado en una mariposa hermosa y bonita. Por eso el tema de hoy es que seamos un buen gusano. Porque si nosotros sabemos llevar bien el proceso, igual como el gusano, Dios nos llevará a volar como la mariposa y a ser hermosos como las mariposas. ¿Cuántos quieren ser hermosos como una mariposa? Hermosos, bonitos, ¿cierto? Cuando uno sale al campo y ve las mariposas volar de bellos colores, inofensivas, hermosas, ¿cierto? Siente algo especial por la naturaleza, por lo que Dios ha hecho. Pero todo tiene una enseñanza para nosotros. Amén. Todo tiene. Miren que todas las cosas de la naturaleza, Dios tiene algo especial para enseñarnos. Y no es nada por casualidad. Quizá si usted ha leído este pasaje de la Biblia, en el verso 14 de Isaías 41, dice: no temas, gusano de Jacob. Cuando yo leí eso por primera vez, y yo dije: Señor, pero ¿por qué le dices gusano? ¿Sí? Pero todo tiene un propósito especial de Dios. Amén. Y es un gusano que es transformado en una mariposa hermosa. En la Nueva Traducción Viviente dice el verso 14: aunque seas un humilde gusano, oh Jacob, no tengas miedo. Esa todavía la traducción está más clara. Y lo que quiere decir Dios es: aunque seas un humilde gusano, te veas como un humilde gusano en una situación tremenda, no tengas miedo, dice el Señor, no tengas miedo. Si observamos la vida de Jacob, como hemos estado estudiando Génesis, y hemos visto cómo todas las circunstancias, ¿cierto?, por la que pasó Jacob, queriendo y anhelando la bendición, Jacob hizo muchas cosas, pero hizo cosas que le desagradaron a Dios y hizo cosas, mejor dicho, falló, ¿cierto? Engañó al papá, engañó al hermano, mintió. Era un hombre muy sagaz y tenía muchas habilidades para tratar de conseguir las cosas por sus propios medios, con sus propias formas de hacer las cosas. Pero en todo eso, Jacob es llevado a la humillación, ¿sí? Jacob vivía dentro de una familia muy rica, porque Isaac era muy rico, dice la Biblia. Nada le hacía falta a Jacob, lo tenía todo. Su mamá lo amaba muchísimo y tenía Jacob muchísimas cosas. Pero resulta que Jacob hace mal las cosas y luego tiene que huir, tiene que irse lejos de su familia, salir de su familia, de toda esa comodidad que tenía, sale y tiene que irse a un lugar lejano. Yo ya les he hablado de todo eso, de toda esa situación les he hablado, ¿sí? Y allí Jacob se enamora, pero es burlado, es engañado por el suegro. Tiene que trabajar 20 años, y dice que tenía que trasnochar. Bueno, duro trabajo, trasnochando, duro trabajo de Jacob. Su suegro lo engaña, le cambia el sueldo cuando ve que está siendo prosperado. Entonces le dice: no, Jacob, así no, le cambio el sueldo. Y toda una situación difícil.
hasta que Jacob viene a sentirse como un vil gusano, ¿sí? Humillado, viene a sentirse de esa manera. Cuando Jacob luego quiere regresar a su tierra a encontrarse con su familia, llega noticias a sus oídos de que su hermano viene con 400 soldados y su hermano quería matarlo. Y Jacob venía con sus hijos, con su familia, con muchísima gente, ¿sí? Y todo el ganado y todas las riquezas que ya Dios le había dado en los últimos 6 años. Jacob fue prosperado económicamente, financieramente. Y yo les conté acerca de cómo Jacob empezó a hacer la valla de varas moteadas, salpicadas, ¿cierto? ¿Recuerdan? Y Jacob empezaba a verlas y por la fe empezó a ver que las riquezas venían y que Dios le prosperaba grandemente. Y se saturó Jacob de esa visión. Y en 6 años Jacob fue prosperado. Pero Jacob tuvo que llegar hasta una situación de mucho dolor, tristeza. Ahora sabe que su hermano viene y que puede matarlo. Y viene y tiene sus hijos, imagínense. Aún más temor. Porque cuando uno está solo, o mejor dicho, uno prefiere que le pasen las cosas a uno y no a sus hijos, ¿cierto? Y siempre que usted tendrá que enfrentar, yo por ejemplo, si yo tengo que enfrentar algo que es peligroso, yo no llevo al bebé, no llevo al niño, ¿sí? Y yo creo que usted también hace lo mismo. Si usted tiene que enfrentar algo, prefiere usted enfrentarlo, pero cuidar y guardar y proteger a sus hijos. Pues imagínese el temor de Jacob al saber que viene su hermano con 400 soldados, ¿sí? Entonces sufre todas las consecuencias. En Génesis capítulo 31, el verso 36 dice que entonces Jacob se enojó y riñó con su suegro Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido a mi persecución? Pues que me has buscado en todas mis cosas, ¿qué has hallado de todos tus enseres? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzgue entre nosotros. Verso 38. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas, nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada. Miren todo lo que sufrió Jacob lejos de su familia. De día lo consumía el calor. ¿Cuántos tienen calor? Pues Jacob tuvo mucho más calor. Al sol, aquí estamos bajo un techo. Dice, de noche la helada. Ustedes saben cómo son los climas también del desierto, el frío de noche. El sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Todo lo que sufrió Jacob, de esa manera Jacob llegó a sentirse como un gusano, después de estar en medio de la prosperidad, después de estar en medio de la abundancia, ¿sí? Y todo esto que tiene que sufrir. Pero Jacob llega y tiene un encuentro con Dios. Algo especial sucede en la vida de Jacob. Y eso está allá en Génesis capítulo 32, versículo 24. Dice, así se quedó Jacob solo. ¿Cuándo? Cuando supo que su hermano venía con 400 soldados. Y Jacob hizo lo que tenía, o sea, lo que a su mano podía hacer. Preparó unos siervos con un ganado adelante, y luego otro grupito de ganado y otros siervos, y todo como haciendo toda una estrategia para tratar de calmar la ira de su hermano. Y entonces dice
le dice a los siervos, cuando se encuentre con mi hermano, le van a decir, este es un regalo de Jacob para ti, ¿sí? Este es un regalo. Y así, de esa manera, iba tratando de calmar la ira de su hermano. Pero aún Jacob no tenía paz, sabía que eso no podía ser suficiente y sabía que solo el único que lo podía librar sería el Señor. Entonces, lo que hace es que Jacob se queda aquella noche solo con Dios, a solas con Dios. Y eso quiere decir que frente a hay situaciones ante las cuales nosotros hacemos todo lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Todas las estrategias que tenemos que hacer, esto, hacemos aquello, hacemos lo otro, nos esforzamos de esta manera, de aquella manera, pero aún no es suficiente y siguen los problemas o siguen las situaciones difíciles, sigue el temor, ¿sí? Pero hoy hay un secreto para nosotros y es el secreto de Jacob. Génesis 32, 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio el encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No dejes de orar. No te apartes del Señor. ¿Sí? Persiste, sé valiente, sé perseverante. Y diga así, no te dejaré si no me bendices. Señor, estaré y te buscaré, Señor, pero yo quiero tu bendición. Amén. Perseveraré, Señor, pero yo quiero tu bendición. Te buscaré en oración, Señor. Haré lo que tengo que hacer. Seré valiente, pero yo quiero la bendición. Amén. Y eso fue lo que hizo Jacob. Jacob no dijo, voy a ir a la iglesia, pero no, yo fui a la iglesia, pero como que no pasó nada. Y de pronto otra persona le dice a Jacob, pero tienes que seguir yendo a la iglesia. Y Jacob va de nuevo a la iglesia, pero tampoco, no sucedió nada, ¿sí? Y a veces nosotros somos así. Queremos que las bendiciones de Dios ya sean instantáneas, ¿sí? Pero hay bendiciones, y compartía yo el viernes en el equipo de liderazgo de la iglesia, acerca de que la salvación es un regalo de Dios. Usted y yo no tenemos que hacer nada para ganarnos la salvación. Si antes nos enseñaron que uno tenía que hacer buenas obras para ser salvo, eso es mentira, eso no está en la Biblia. La Biblia no dice eso. Si nos enseñaron que había que subir Monserrate de rodillas para ser salvo, o si nos enseñaron que había que hacer una cantidad de cosas para ser salvos, eso no es verdad. La Biblia enseña otra cosa diferente. ¿Sabes? Si la salvación le costó a Cristo su vida, derramar su sangre y morir en la cruz, porque nosotros no podíamos tener la salvación por nuestros propios medios. Así que la salvación es un regalo de Dios. Nada que usted y yo podamos hacer podrá comprar la salvación. Entonces usted dirá, entonces ¿para qué vamos a la iglesia? Entonces ¿para qué somos buenas personas? Entonces ¿para qué le servimos a Dios? Entonces ¿para qué nos esforzamos por ser personas íntegras y correctas? Pues lo hacemos porque nosotros somos agradecidos, debemos ser agradecidos con Dios, ¿sí? Si el Señor hizo todo eso por nosotros, entonces yo ahora haré todo lo que tenga que hacer para Él. Amén. No lo hago para que el Señor me dé la salvación, porque Él ya me salvó cuando yo le entregué mi vida, me arrepentí de mis pecados y entregué mi vida al Señor Jesucristo. Él me dio la salvación. Ahora lo que yo hago, lo hago por gratitud al Señor. Y lo hago porque hay bendición, hay otras bendiciones que nos las ganamos siendo valientes. Les compartía hace 15 días acerca de que un hombre, un centurión romano,
tenía un siervo que amaba muchísimo y estaba enfermo y se iba a morir. ¿Sí recuerdan? Y buscó de muchas maneras cómo salvar a su siervo que quería como a un hijo. Lo quería muchísimo, a un esclavo, como a un hijo, ¿sí? Este era una muy buena persona, este centurión romano, ¿sí? Y dice que al no haber más, o sea, ya buscando, ¿no? Manda a llamar al Señor Jesús para que sane a su siervo. Y los principales del templo, de la iglesia o de la sinagoga, mandaron unos ancianos para rogarle y decirle: Señor, ¿qué le dijeron? Es digno de que le concedas este milagro. ¿Por qué? ¿Recuerdan? Porque nos construyó un templo para reunirnos y porque ama nuestra nación. Entonces, de ahí es claro que hay cosas, que la salvación es un regalo de Dios, sí, claro, pero que hay bendiciones que tenemos que tener unos argumentos a nuestro favor, ¿sí? Debemos tener nosotros cosas que hemos hecho que le den a Dios un respaldo. Amén. Un respaldo. Y eso fue lo que hizo también Jacob. Dice que no te dejaré, Señor, si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Allí Jacob recibe una bendición. También cuando leí este pasaje yo decía: pero ¿cómo así que peleó con Dios y ganó? ¿Quién puede pelear con Dios y salir victorioso? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues Oseas capítulo 12, el versículo 2 al 6, también nos da claridad. Pleito tiene Jehová con Judá, para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Entonces, miren lo que sucedió. Dice, aquí hay una palabra en hebreo que dice que con su poder, ¿qué? Venció al ángel. En hebreo es beonó, ¿sí? Que significa propiamente que en su madurez, en contraste con su infancia, que Jacob en el seno en el vientre de su madre tomó por el calcañar a su hermano, ¿cierto? Siendo muy joven. Pero ahora cuando Jacob ya es maduro, dice con su poder venció al ángel, que quiere decir en su madurez, ¿sí? Pero en el verso 4 dice que venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. O sea que la batalla de Jacob no fue luchando, ¿cierto? Como boxeando ni nada de esas cosas, sino la batalla de Jacob fue que llorando, clamando, orando, buscando a Dios. Esa es nuestra batalla delante de Dios. Amén. ¿Cómo conquistamos nosotros nuestras bendiciones? La paz para nuestro corazón, la bendición para nuestro hogar, para nuestra familia. ¿Cómo conquistamos nosotros las bendiciones? Orando. Por eso hablamos de guerra espiritual también, porque hay espíritus demoníacos que se nos oponen en la batalla. Y nosotros orando estamos batallando, estamos haciendo algo en el mundo espiritual, ¿sí? Por ejemplo, hay espíritus de temor, de duda, de incredulidad, de tristeza, de depresión, de aflicción, y vienen a traernos pensamientos para que estemos aburridos, para que estemos tristes, para que estemos cansados, agobiados. Pero ahí es donde tenemos que levantarnos con la palabra de Dios y declarar la palabra de Dios, ir y humillarnos delante del Señor,
claro, buscarle, porque la palabra de Dios dice, humillaos ante el Señor, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Amén. Entonces, ¿cuál es la batalla que nos enseña Jacob? La de la oración, la de la perseverancia, la de buscar a Dios en nuestras aflicciones, en nuestras necesidades. Buscamos al Señor y Dios viene y nos da su victoria. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Alabado sea Dios. Y el consejo aquí es en el verso 5 de Oseas capítulo 12, el versículo 5, dice, mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es un hombre. Tú pues, Jacob, vuélvete a tu Dios. Y aquí nos dice a cada uno de nosotros, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Entonces, el llamado del Señor aquí es, vuélvete a tu Dios. Sé una persona llena de amor para con tu prójimo y para con tu Dios, es lo que dice, ¿sí? Prevaleció, lloró y le rogó. Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Por qué fue oído el Señor? Por su temor reverente. Por eso es que es importante que nosotros clamemos, oremos y busquemos al Señor, pero con un temor reverente. Amén. Es decir, con un corazón dispuesto. Así tengamos la situación más difícil que estemos viviendo, que nosotros podamos reconocer que nuestro Dios es grande. Mire que Jesús Jesús sabía en el Getsemaní todo lo que venía. Jesús sabía que venía la cruz. Jesús sabía que venía una humillación terrible. Jesús sabía que venía una situación a la que tenía que enfrentarse de humillación, de lo más terrible. Entonces Jesús va al Getsemaní a orar y se postra y dice que sucede un fenómeno que solo sucede cuando una persona está expuesta a una tensión muy tremenda. Dice que sus sudor eran como gotas de sangre. ¿Sí? Y dice que el Señor le dice, Jesús le dice, ya estamos, esta semana es ya la semana en que recordamos el sacrificio de Cristo, ¿cierto? Y dice que en medio de esa angustia, el Señor Jesús no le dice a Dios, uy, pero Padre, ¿tú por qué vas a permitir esto? Señor, pero esto, ni se puso a pelear con Dios, sino que en reverencia y a pesar de todo el sufrimiento que venía sobre el Señor, Él le dice, Señor, si hay otra posibilidad de salvar a la humanidad, Señor, pasa de mí esta copa. Es decir, Señor, que yo no tenga que pasar por esta muerte tan terrible, Señor. Pasa de mí esta copa. Pero, Señor, si no hay otra posibilidad, aquí estoy, Señor, haz tu voluntad. Si tengo que ir a la cruz, aquí estoy. Y el Señor allí en el Getsemaní fue y oró y volvió en su angustia. Jesús estaba angustiado y le dice a sus discípulos que les había dicho, acompáñenme a orar. Y él se fue a orar solo y esa angustia y vuelve, pero sus discípulos estaban durmiendo. ¿Sí? No le acompañaron en la oración. Y entonces los despertó y les dijo, oren, y volvió el Señor así 3 veces, ¿sí? Pero dice la Biblia que el Señor fue oído a causa de su temor reverente. Siempre seremos oídos en el cielo con nuestro temor reverente, nuestro respeto al Señor, nuestra actitud correcta con Él. Amén. Jacob fue oído y fue librado de la muerte. Dios cambió el corazón de Esaú y vino Esaú con una actitud de misericordia con su hermano, ¿sí? Y en el verso 6 de Oseas capítulo 12 dice, guarda misericordia. Lo que quiere decir es guarda amor en tu corazón, ¿sí? Amor. Que seamos nosotros misericordiosos y llenos de amor con nuestro prójimo y con nuestro Dios, lleno de amor con nuestro Dios. Amén. Es lo que pide el Señor en nuestra oración. Dios nos ha dado oportunidades de expresarlo de muchas maneras. En estos días después les contaré el testimonio, ¿sí?
Pero Dios nos pide que seamos misericordiosos, amén, y que nosotros busquemos a nuestro Dios. Es la manera como Jacob también vio la bendición de Dios sobre su vida, clamando, buscando, intercediendo, orando. Es así. En Isaías capítulo 41, en el capítulo que leímos al comienzo, yo quiero leerles del verso 17 al verso 20 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando los pobres y los necesitados busquen agua y no la encuentren, y tengan la lengua reseca por la sed, entonces yo, el Señor, les responderé. Eso dice el verso 17. Cuando los pobres y los necesitados busquen agua y no la encuentren, y tengan la lengua reseca de sed. Es lo que sucede muchas veces, nos sucede a nosotros, ¿cierto? En medio de una necesidad muy grande. Cuando habla de que la lengua reseca de sed es porque falta el agua, ¿sí? Y cuando falta el agua hay una angustia muy tremenda. Dicen que morir de sed es una de las cosas más terribles, ¿sí? Peor que morir de hambre. Tremenda, pero Dios nunca nos dejará morir de sed. Lo que dice aquí la Biblia es que en medio de esa necesidad del alma, en medio de esa sed del alma, dice el Señor: yo los oiré, yo les daré abundancia, yo les responderé, yo traeré sobre ellos bendiciones. Mira lo que dice, lo que sigue diciendo ahí. Entonces yo, el Señor, les responderé, yo, el Dios de Israel, nunca los abandonaré. Abriré ríos para ellos en los altiplanos, les daré fuentes de agua en los valles y llenaré el desierto con lagunas de agua. Por la tierra reseca correrán ríos alimentados por manantiales. Mira el paisaje tan hermoso que pinta el profeta con sus palabras. Hermoso lo que Dios hace. Plantaré árboles en el desierto árido, cedros, acacias, mirtos, olivos, cipreses, abetos y pinos. Mira cómo todo también en medio de un verano y de un sol tremendo. Cuando usted, por ejemplo, va caminando y encuentra la sombra de un árbol, es maravilloso, ¿cierto? Los árboles dan sombra, los árboles, ¿cierto?, alivian el calor, ¿sí? Y eso es lo que está diciendo el profeta aquí. Cuando tú estés fatigado por el calor de las dificultades, de los problemas, de las situaciones difíciles en la vida, el Señor dice que Él es el que hace que en el desierto hayan ríos, que hayan manantiales, que haya mucha agua en abundancia fresca, que hayan árboles, cedros, árboles preciosos, ante los cuales usted puede meterse allá debajo de esa sombra y sentir, cierto, el descanso y el reposo. Puedes beber el agua fresca de la presencia de Dios, puedes llenarte de la gloria de Dios en medio de las dificultades, puedes saciar tu alma y puedes dejar tu problema en las manos de Dios y puedes descansar y puedes tener paz, así como cuando uno puede tener esa sombra. Dele ese aplauso al Señor, alábelo, bendiga al Señor. Bendito sea Dios. Dios lo hace para nosotros. Por eso, si te sientes como un gusano en medio de los problemas y en medio de las dificultades, en medio de las luchas y en medio de las adversidades, yo quiero decirte que el Señor te dice que es un proceso, pero pronto saldrás como una mariposa para volar, ¿sí? Y pronto verás las bendiciones gloriosas de Dios tan grande. Dios alivia nuestra alma y Dios sacia la sed de nuestra alma y nos da paz y tranquilidad. No permitas el temor ni la angustia en tu corazón. Sé una persona espiritual que buscas a Dios, que te congregas, que lees la palabra, que recibes la palabra, que oras y buscas al Señor, porque este alivio viene para las personas que son espirituales y los que tienen fe y los que creen en Dios. Porque mucha gente acaba con su vida, porque mucha gente vive una vida de tanto dolor y tristeza, porque no le permiten a Dios
que llene su alma de paz y tranquilidad, porque van a todas partes menos a la oración, menos a la iglesia, ¿cierto? O hacen muchas cosas menos aprender a descansar en la presencia de Dios. Hoy Jacob nos enseña cuál es el secreto. Jacob luchó en oración, buscó a Dios, le rogó al Señor hasta que la bendición vino sobre él. Amén. ¿Cuánto buscarás a Dios hasta que su bendición venga sobre ti? Sé perseverante, no desmayes. A veces suceden cosas que nosotros no entendemos, ¿sí? Dios permite situaciones difíciles, pero nunca Dios te abandonará. Tenemos que seguir teniendo fe y creyendo que Dios tiene un propósito aún con esas cosas difíciles y que no entendemos. Esas cosas que nos pasan, Dios tiene un propósito grande. Amén. Dios es el Dios de los milagros. Dios es el Dios del poder para sanar, para restaurar y para libertar, para quitar toda duda y todo temor de nuestro corazón y para llenar nuestra alma de paz y de tranquilidad. Amén. Yo le invito a que le dé ese aplauso fuerte a Él. Alabado sea Dios. Y que se ponga de pie y que levante sus manos y que le des gracias al Señor esta mañana. Dígale al Señor, así como el profeta pudo pintar ese paisaje tan lindo con palabras, Señor, por la palabra del Espíritu Santo, de ver manantiales en medio del desierto, de ver ríos, de ver árboles maravillosos, grandes árboles frondosos que dan sombra. Señor, así tú tienes para nosotros paz y tranquilidad. Así quitas de nosotros la fatiga y el calor de la vida, Señor. Así consuelas nuestras vidas.